Ya lo dice nuestra barrida, hoy quizás ustedes no sepan que es el Día Mundial del Agua y es una necesaria fecha. Cuando alguno rápidamente puede decir, ¿el Día Mundial del Agua? Sí. Tiene que haber una declaración de Día Mundial del Agua, así como hay un Día Nacional del Agua, como para tomar conciencia de alguna cifra, de algunos datos que en esta interesante entrevista vamos a compartir. Diana, ¿te parece? El tomar conciencia, Ariel, sí, por supuesto, es realmente, como vos decís, ¿no? Porque es un recurso no renovable. Pero para entrar en más detalles tenemos un invitado, Ariel. Así es Enrique Cresto, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Te voy a volcar al aire la pregunta que te hacía recién. ¿Cuántos argentinos no tienen acceso a agua potable? Hoy 8 millones de argentinos no tienen acceso a agua potable, agua segura, y más de 15 millones no tienen acceso al saneamiento, es decir, a una conexión de cloacas, y muchísimas ciudades de la Argentina no tienen plantas de tratamiento de efluentes cloacales, ¿no? Vamos por partes porque ya el número es tremendo. El 20% del país, casi el 20% de los ciudadanos del país no tienen acceso a agua potable. Te recordaba que en el inicio de la pandemia, ¿recordás, Diana? Cuando permanentemente y livianamente, debo decirlo también, decíamos los eslogans quédate en tu casa, lavate las manos. No recordábamos, no teníamos tan en cuenta como debíamos tener en cuenta que algunas personas por quedarse en su casa generaba un problema y algunas personas no tenían cómo lavarse las manos. Igual estás poniendo cifras. Sí, yo para hacerte una breve introducción y contarte, yo soy de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, soy intendente en uso de licencia, ¿no? Fui intendente del 2015 al 2019 y después fuimos convocados por Alberto Fernández y el ministro Gatopodis, junto con otros. Hay muchos intendentes en el Gabinete Nacional porque el presidente quería darle un sentido también de federalismo y de territorio, ¿no? Y le contaba a muchos la situación de una ciudad de Concordia, que eso se replica en todas las ciudades de la Argentina, una ciudad de 200.000 habitantes. Cuando a mí me toca asumir, nos recibe la inundación más grande de la historia, que casi se llevó la planta de agua potabilizadora que estaba cumpliendo 100 años. Y lo que quiere todo intendente, y el que no lo quiere lo tendría que tener en la agenda incorporado, es tener una buena planta potabilizadora o una buena perforación, lo mejor es la captación superficial, redes, llegar al 100% de agua y cloaca, y después una planta de tratamiento. Lo que pasa es que para un municipio es imposible, con los recursos que tiene, hacerse cargo de semejantes obras de infraestructura. Estamos hablando de miles de millones. La obra que se está haciendo en Concordia es de más de 3.000 millones, una planta de tratamiento 25 millones de dólares, y las redes es el 70%, es decir, de lo que cuesta una obra de infraestructura básica. Y es por eso que un trabajo articulado, perdón. Se hace un trabajo articulado, y cuando a mí me toca asumir en el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, que es un ente creado para democratizar el acceso al agua, es decir, se creó para que todos los argentinos lleguen a tener agua potable y acceso al saneamiento. Cuando asumo, había solamente 11 obras en ejecución en toda la Argentina, ¿no? Un ente que es un brazo ejecutor de la política hídrica y de saneamiento. ¿Y hoy? ¿Cuántos hay? Hoy tenemos más de 1.000 obras en todo el ministerio, pero de agua y saneamiento entre NOSA y AISA, que es el prestador más grande de la República Argentina y uno de los más grandes de Latinoamérica. Hay prácticamente 1.000 obras y con muchas obras más en proceso de ejecución, porque se le abrió la puerta a los intendentes que puedan venir a gestionar a través del programa Argentina Hace obras de agua y saneamiento, y es lo que nos encomendó el ministro Gatopodis, pero también cuando nosotros nos convocan, lo primero que hicimos fue un relevamiento. Convocamos al Consejo Federal de Saneamiento y lo primero que hicimos fue diagnosticar, es decir, lo que nos pidió el presidente y el ministro, es decir, ¿qué hace falta en la Argentina? Real, tener los números reales. Son más de 4.000 obras, son más de 20.000 millones de dólares. O sea, hoy hay 1.000 obras y se necesitan el cuádruple para garantizarle el agua. Se necesita el cuádruple al país de obras, entero. por supuesto. Pero además, eso para acercarnos al objetivo de desarrollo sustentable, ¿no? Porque Naciones Unidas, que implementó el Día Mundial del Agua para concientizar, porque ya desde el año 1993 ya se veía que el tema del agua iba a ser un tema mundial, un tema crítico, un tema de política mundial, ¿no? No lo habremos creído en el 93 porque todavía hoy no podemos creerlo. Y mira cuánto pasó.
Argentina es un país hídrico, Ajá. es un país que tiene, a diferencia de otros países del mundo, una gran ventaja con los acuíferos y reservas de agua dulce más grandes del mundo. Hace pocos días hicimos convenio con Mekorot, una empresa israelí, una de las primeras en el mundo, que nació antes del Estado de Israel. Y nos contaba su presidente que en Israel el agua se le cobra a cada persona $12 por mes, cada familia, ¿no? Son 5 integrantes, tienen que pagar $12, $60 por mes. Y les cubre un consumo de 3.000 litros por persona. Ajá, a ver, referencianos. 100 litros diarios. 100 litros diarios. 100 litros diarios. Ese es el derecho. ¿Una ducha a cuánto equivale? En Argentina, el consumo medio de la Argentina más es de 550 litros por persona por día. Mirá vos. La Organización Mundial de la Salud. Bastante, ¿eh? Estamos No teníamos ese número, Ariel. No, y estamos hablando de lo que padece Israel. ¿Cuántos otros países secos? No sé, islas. No, pero Israel tiene 100% de cobertura, todos. Tiene, el agua se administra, es $12 por persona por día, como un agua totalmente subsidiada. A partir de los 100 litros se cuadruplica el precio y así se va multiplicando. Es decir, pero cuidan el agua, ¿no? Es decir, el mismo agua que usan para una pérdida o que administran, usan para dejar el cepillo de dientes, para cepillarse los dientes, las duchas. Es decir, hay lo que falta en Argentina es una política, y que estamos trabajando en esto, en el COFESA. La que es el pandemia Consejo Federal. expuso cualquier tipo de inequidad, ¿no? ¿Esto también sucedió con el agua? Esto profundizó. Nosotros, el presidente Alberto Fernández ya en su campaña hablaba del agua como una política de Estado, ¿no? Y de llegar a esos 8 millones de argentinos, sabiendo de que cuando apenas asumimos, nosotros dijimos, para empezar a hablar, el presupuesto de agua y saneamiento tiene que crecer un 1000% del 2019 al 2020, y creció un 1000% en la Argentina. Y esto se profundizó y quedó en evidencia a partir de la pandemia, ¿no? Como en los barrios del RENAVAP, es decir, los barrios populares, donde la posibilidad de poder asearse es difícil, ¿no? Estamos hablando cuando hablamos de que hay 8 millones que no acceden al agua potable, la forma de acceder o de llegar es a través del acarreo, ¿no? Es decir, horas y horas, siempre van los chicos, las madres, pierden millones de horas de escuela, ¿no? Es un tema que necesita un abordaje integral y que hoy se está realizando, ¿no? Enrique, hablas de abordaje integral y un dato no menor, lo que comentás sobre el contexto de pandemia, ¿no? Que venimos de todo un año muy difícil en donde a pesar de eso se pudo avanzar, ¿no? Y trabajar articuladamente en lo que refiere a las políticas públicas, ¿no? En este sentido con el tema del agua. En línea con el cuidado del agua en nuestro país, ¿en qué lugar está Argentina en comparación con los países de la región, por ejemplo, ¿no? Argentina tiene una gran falencia, es decir, primero, este año hay un presupuesto de prácticamente 500.000 millones de pesos en obra pública. De eso un 25% es para agua y saneamiento, ¿no? Entre NOSA y AISA hay un trabajo articulado con Malena Galmarini, trabajando en todo el proceso. AISA es Capital Federal y los 26 distritos y NOSA es el resto de la Argentina. La falencia más grande de la Argentina, es decir, una buena política pública es enemiga de una política de Estado. ¿Por qué? Porque si no se transforma en una política de Estado, cambia un gobierno y eso se vuelve para atrás. Entonces, hoy el desafío más grande, primero, es tener una normativa. Hablábamos recién de que no hay una ley, no hay en la Constitución de la Argentina. Es decir, el agua como derecho natural recién se consagró en el año 2010, en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, a partir de ahí, en la Argentina, como las provincias son preexistentes a la nación y los recursos naturales pertenecen a las provincias, en el año 1980 se tomó la decisión de que la política de agua y saneamiento esté en manos de la provincia y como la nación se desligó de la política de agua y saneamiento, salvo del acompañamiento con el financiamiento. Bueno, ahora volvemos a retomar la discusión porque lo plantea en el artículo 41 de la Constitución que preceptos mínimos de orden ambiental le corresponde a Nación. Entonces, bajo ese paraguas vamos a trabajar fuertemente, estamos en un trabajo articulado que nos encomendó el ministro, estamos trabajando con el secretario de Recursos Hídricos, con AISA, empezar a abordar primero lo que es una ley nacional de agua y saneamiento,
de la administración del recurso en todo sentido, y a partir de ahí crear un Fondo Nacional de Saneamiento que le garantice a cada localidad tener los recursos para llegar al 100% de agua y cloaca, ¿no? En algunas placas tenemos un buen resumen, para hacerlo más gráfico aún, para cerrar. Enrique, a ver si podemos compartir esos números. Algunos de ellos ya hemos empezado a dialogarlos de alguna forma. El objetivo para el 2023 es que el 88%, es decir, ganar un 8% de población, para que un 8% pase a tener agua potable como hoy no lo tiene. ¿Sería así? De los 8 millones de argentinos que hoy no tienen acceso al agua potable, hay 5 millones que lo único que falta es hacer la red. Claro. Es decir, está la planta potabilizadora, pero no está hecho la red. Bueno, esa red estamos trabajándola con todos los municipios a través del programa Argentina Hace. Vienen los intendentes, presentan el proyecto del barrio para llevar la red de agua o la red de cloaca también, porque lo mismo pasa con saneamiento, es decir, está la planta de tratamiento de efluente, pero falta la red, falta que el vecino se conecte. Claro, se pueda conectar. Es decir, de nada sirve tener la planta de agua si no tenés la red. Bueno, eso vamos a llegar a esos 5 millones que faltan, ¿no? Diferencianos con este número. ¿Cuál es el objetivo allí? Bueno, básicamente el número es otro, pero ¿cómo se proyecta que el 2/3 del país tenga acceso a saneamiento? Capital Federal tiene 100% de agua y cloaca. Sí. A medida que te alejas, empieza la asimetría, empieza a bajar ese nivel. Llegás a las provincias del norte, por ejemplo Misiones, una provincia que no llega al 40% de cloaca. Es decir, tienen el pozo, como decía, el pozo ciego, el pozo negro. Y a la vez hay 1.700.000 familias en Argentina que no tienen un baño, que no tienen el núcleo húmedo. ¿Cuánto? 1.700.000 familias. Que no tienen baño. Que tienen el pozo, ¿no? Es decir... letrina. Claro, la letrina, la conocida letrina. En el mejor de los casos. Sí, a veces solamente letrina, ¿no? Sí. Contando como letrina, es decir, que no tienen, porque no sirve tampoco de que tengan la cloaca en la puerta y después tengan un baño de madera con chapa de cartón, con un tarro de cerecita dado vuelta, como se ve en muchos barrios populares, y bueno, ahí está el gran desafío, ¿no? Desafío enorme. Son números, son realidades que pintan un panorama dramático. De una solución urgente, aún así es imposible que la solución sea de un día para el otro, así que ojalá que por lo menos de aquí al 2023, tantos millones, no hablamos de argentinos solamente, hablamos de millones de argentinos, por lo menos puedan tener mínimamente ese derecho. Gracias por haber venido, Enrique Gresto. No, gracias a usted.